Hola, hola. Hola, ¿Cómo buenas están? noches. Muy buenas noches, ya estamos aquí, bien listos para estar con ustedes. Así es, bueno, no sé si tan listos, pero sí, estamos muy dispuestos. Dispuestos, bueno, está bien, estamos más dispuestos que listos, dice mi Sí, esposa. Qué gusto poder volver a congregarnos, a reunirnos a través de este medio, ¿verdad? Que es electrónico, pero que también sabemos que de repente es bueno porque pues la mayoría está cómodamente, digamos, en un lugar en su casa, pudiendo escribir o opinar o cualquier cosa que sea apropiada para el momento, ¿no? Entonces yo les pido y les agradezco primero que nada pues, que estén aquí, que anoten, si tienen alguna pregunta o alguna duda, pues también, ¿verdad? Se vale que nos la manden, ¿verdad? Por este medio. Y bueno, pues para nosotros, decía un maestro mío, para ampliarles sus dudas. sí, sí, sí. Bueno, pues no pretendemos saberlo todo, pero No. pues de lo que el Señor nos ha mostrado, de lo que hemos ido aprendiendo también a lo largo de los años, pues queremos compartirles a ustedes y sobre todo que sea una enseñanza práctica, porque la palabra es viva, la palabra es eficaz y alguien alguna vez nos preguntaba, pero ¿cómo puedo aplicarla a mi vida práctica? No entiendo. Y se trata de eso, de que todos podamos ir aprendiendo cosas que podamos llevar a cabo en nuestra vida y que sea una realidad para nosotros la palabra del Señor. Claro, porque, bueno, finalmente dice, ¿cómo le haces? Bueno, hay cosas que son muy evidentes, muy obvias, ¿no? No mates, no robes, no mientas. O sea, esas cosas son muy claras, no tenemos que buscar interpretaciones, simplemente las tenemos que hacer. Y todo va en función de vivir en un ambiente que Dios planeó para que viviéramos en él y que desde que cayó el hombre en pecado, ¿verdad? Y que pues necesitó recuperar Dios a través de Jesús y su obra a los seres humanos caídos, ya entramos de una manera distinta al reino de Dios que está presente. Acuérdense que en la escritura leemos que dice, el reino de Dios se ha acercado a ustedes. Eso quiere decir que no estaba cerca, pero que cuando vino el Señor Jesús lo acercó o nos acercó a Él. Y eso significa que aunque estamos en este mundo, no vivimos conforme a los parámetros del mundo, sino que tenemos unos principios, unos estatutos, unas leyes diferentes, que son las leyes de Dios, las leyes del reino de Dios. Entonces, aplicar la palabra significa que vamos a hacer lo que nos toca, ¿verdad? Para colaborar con el Espíritu Santo hay que usar esta palabra, someternos, como dice la Biblia, a Dios, a Él, a sus principios, a su palabra. Y eso es la gran diferencia, ¿no? Y sí, dice la Escritura que aquí las cosas podemos tenerlas un poco complicadas, pero que no tengamos miedo porque Él ha vencido al mundo y nos ha dado una esperanza eterna, una vida eterna, una salvación eterna de la cual todos los que amamos a Dios somos partícipes, ¿no? Muchas gracias a los que nos están saludando, ¿eh? Ya vemos ahí a doña Marisela, a Diana, a la señora Julissa Catalán, a Marta Cruz, pues a los que están conectando, ¿no? Muchas gracias. Les mandamos un abrazo y les bendecimos, ¿verdad? Estoy viendo a ver si no me falta alguien, don Rafael Díaz también, ¿cómo está usted? Qué bueno que ya está, qué bueno que ya está usted aquí con nosotros. Ajá. Aurea, un gusto saludarte, qué bueno que estás por aquí. Qué gusto verlos por aquí. Y sabes, entonces, bueno, ya habiendo dicho esto, vamos a continuar ahorita un poquito hablando del apóstol Pablo, que es de quien hemos estado charlando, ¿verdad? Un poco. Y algo que nos llama mucho la atención al leerlo, al conocer un poco más de él, es que él tiene una vida de oración muy especial, ¿no? Y lo sabemos por la manera como escribe, cosas que dice en sus cartas, dice la escritura muchas veces, ¿no? Ruego por ustedes, estoy orando, en fin, hay expresiones que nos explica, que nos indica que él tiene una vida de oración y no está él exhortando a todo el mundo que esté orando, sino que él da por hecho de alguna manera que todos los que amamos a Dios estamos ahí, de alguna forma, en una comunión, una relación con el Señor. Uh-huh.
y podemos aprender que él pues tenía esa relación con el Señor y la da por hecho, como dice Manuel, en todos los creyentes, aunque tengan poco tiempo de haberse convertido, él ya da por hecho que tienen esa capacidad, esa facultad, porque pues al final de cuentas podemos resumirlo como que orar es hablar con el Señor, platicar con Dios. Y, y es una relación de hijo y de padre e hijo, ¿no? Entonces, realmente no podríamos pensar que es complicado, que es todo un protocolo raro el que hay que hacer una obligación, ¿no? para entrar a la presencia del Señor, sino que nosotros, si lo vemos desde el punto de vista terrenal, pues es algo muy sencillo, ir donde está nuestro Padre, o en este caso también puede ser nuestra mamá o alguna otra persona, y hablar con la persona, ¿no? Entonces así es con el Señor. Y claro, hay diferentes cosas que podemos aprender de la forma en que Pablo oraba, pero de entrada sabemos que era algo fundamental, así como debe ser para nuestra vida, el poder comunicarnos con Dios, con nuestro Padre, con nuestro Señor, con nuestro Salvador. El hablar con Él, el comunicarnos cada día con el Señor debe ser algo natural y de hecho debería ser algo fundamental. Y bueno, pues es algo que usted, mire, simplemente vamos a pensar. Si usted y yo ahorita nada más nos quedáramos viendo, no habría ninguna comunicación, no habría ningún contacto genuino fuera de lo que era la vista. Si yo solamente prendiera la transmisión y me le quedara viendo así a la pantalla, yo puedo tener 1000 pensamientos valiosos, interesantes, pero usted no los podría conocer. Y aún usted puede contestarnos o decirnos algo por escrito. Bueno, la oración es algo semejante. Quiere decir, usted y yo tenemos que entender que la oración, aunque hay algunos tipos de oración diferentes, en realidad se trata de una comunión con Dios, con el Señor. ¿Y eso qué significa? Hablar, conversar, escuchar, ¿no? Poner atención. Y también entender que es una forma, además de comunión, algo estamos construyendo o algo está ocurriendo en el mundo espiritual mientras estamos orando. Y no solo nosotros en lo personal, sino la oración corporativa, es decir, la del cuerpo, la de ustedes junto con nosotros que oramos, o lo de otras personas cristianas que oran y oramos sobre las mismas cosas, algo estamos afectando en el mundo espiritual. El apóstol Pablo lo sabe, lo conoce. Muchas veces solicita oraciones a gente que le rodea, porque él sabe que hay poder en ponerse de acuerdo y juntos pedirle a Dios por las mismas cosas. Algo movemos en el espíritu, algo Dios nos dio en la capacidad para hablar y para declarar con nuestra boca en el nombre de Jesús, ¿verdad? En cercanía, en intimidad con Él, cuando es privado, cuando es secreto, estamos ahora sí que en lo personal con Él también. Y es ahí donde el apóstol también nos enseña mucho. Como siempre te digo, primero Jesús nuestro Maestro, e inmediatamente vemos al apóstol haciendo muchas declaraciones y cosas que nos recuerdan cómo es que nosotros podemos hacerle. Y esto sobre todo para quienes a lo mejor todavía no lo han conocido o comprendido, o quizá no lo hacen todavía. Pero bueno, podemos ver en el ejemplo de nuestro Señor, del modelo de oración, cuando sus discípulos le pidieron que los enseñara a orar, el Señor dio este modelo de oración que conocemos como el Padre Nuestro. Pero no es un rezo, es eso, es un modelo. Y podemos ver aprender de ese modelo diferentes cosas. Y el Señor empezó exaltando y reconociendo quién es Dios, ¿no? Su grandeza, era una alabanza, ¿no? Entonces, lo primero que él hizo fue alabar al Señor, exaltarlo, reconocer dónde está y su potestad, su autoridad. Y seguimos viendo varias cosas, pero realmente la parte de las peticiones no es la primera, de hecho viene mucho más abajo. Y nosotros a veces sí necesitamos enseñar, sobre todo en este caso, en el caso mío, lo hago con los niños.
yo les explico, porque cuando yo les pregunto qué es la oración o cómo ellos oran, entonces luego me dicen, pues yo le pido esto, yo le pido aquello, y la realidad es que orar es más que presentar nuestras peticiones delante de Dios, que sí es una parte importante de la oración, y además el Señor quiere que nosotros hagamos eso, aunque Él ya sabe lo que le vamos a pedir desde antes de que lo hagamos, también lo dice la palabra. Pero también es una forma de expresar nuestra confianza a Él, nuestra dependencia de Él, y eso nos lo enseñó el Señor. Lo que vemos ahora, que estamos viendo la vida de Pablo, es precisamente también esa forma de expresar su dependencia total, su confianza total, porque él sabía que si había un problema o una necesidad, o si tenía alguna duda de lo que tenía que hacer, lo único que tenía que hacer era orar, hablar con el Señor y esperar, como decía Manuel también, a que el Señor le respondiera y le diera dirección, o supiera una necesidad, en fin, que el Señor hablara. Claro, y tanto vemos con Jesús como vemos con Pablo un ministerio tremendo, poderosísimo. En el caso de Pablo vemos un hombre que pues Dios le abría puertas, lo llenaba de gracia, elocuencia, sabiduría, pero todo eso no procedía de su propia naturaleza, no procedía solamente de una capacidad o talento humano, él lo reconoce muchas veces, sino más bien era producto de estar en comunión con Dios de esta manera dinámica. Insisto mucho en dinámica porque a veces pensamos que la oración es como un rezo, estar ahí en un rinconcito, repitiendo quizás sin ninguna intención o intensidad. Y en realidad no es así. La oración tiene, como te digo, diversos momentos, diversas etapas. Y cuando eso estás entendiendo, sabes que, por ejemplo, si estás rogando, ¿verdad? Por la salvación de una persona que está perdida, porque está metida en drogas o en alcohol o una cosa así, pues es una forma de oración diferente a cuando estás dándole gracias a Dios, ¿verdad? Porque Él es bueno y santo y poderoso, pero cada uno de esos momentos que son importantes, pues son distintas las maneras de expresarte. Tú no le dices a la gente que amas a gritos, ¿verdad? Te amo, aunque de repente en algún momento eufórico puede ser, pero más bien es una forma más personal, más íntima, más cercana, más cálida, cuando tú le dices te amo, ¿no? Igual es con Dios. Y eso lo sabe el apóstol. Pero cuando se trata de enfrentar al mundo, el cual vivimos todos, y que sabemos que el maligno tiene al mundo de alguna manera sojuzgado y que trata de evitar que la gente, y especialmente los cristianos, ¿verdad?, estemos directamente hablando con Dios, porque sabe el enemigo que si nosotros nos nutrimos de la presencia de Dios en comunión, en oración, nos fortalecemos, nos volvemos poderosos. Y Dios lo que quiere es eso, empoderarnos, y es exactamente lo que podemos hacer nosotros, ser empoderados en la presencia de Dios, pero porque tenemos un contacto cara a cara con Él, escucharlo, abrazarlo, sentir su presencia, pero sobre todo conocerlo. Y es ahí donde estamos, porque acuérdate que cada uno ha recibido de parte de Dios, ¿verdad?, algo especial que tiene que hacer independientemente de lo que hemos recibido todos como cuerpo. Hay algo que cada uno de nosotros tiene que hacer, y es ahí donde tú y yo tenemos una importante labor para recibir de parte del Señor esa nutrición, esa dirección, esa capacitación. Y entonces cuando salimos es el resultado, ¿verdad?, de haber estado en comunión con Él. Lo vemos en Jesús, lo vemos en el apóstol Pablo también. Es el Señor el que nos lleva a través de su presencia y de su voz, de su espíritu, nos guía a toda la verdad, nos dirige, nos instruye, nos enseña. Y todo eso es algo de lo que tú y yo pues tenemos la libertad y la oportunidad, y yo diría la responsabilidad de estar ahí con Él continuamente. Y lo que podemos ver es que efectivamente era muy fácil. Él podemos tomarlo como en algún momento mencionó también que si de algo se jactaba, ¿no? Realmente él era una persona que no era arrogante, pero sí estaba consciente también de las cosas buenas que él tenía, y sobre todo de lo que tenía que ver de parte de Dios en su vida y que fluía a través de su vida hacia las demás personas. Y algo que sí dice es que él era una persona de mucha oración, eso sí lo dijo.
y no es porque fuera un presuntuoso, un presumido, sino que realmente él estaba hablando de lo importante que es para un cristiano el mantener esa comunión con Dios, porque además de Él procede todas las cosas. Nosotros muchas veces hemos hablado acerca de lo sobrenatural que es la vida de un hijo de Dios, o que debería ser la vida de un hijo de Dios, porque cuando nosotros nacemos de nuevo y el Señor nos imparte de su naturaleza, y somos hechos nuevas criaturas, pero además viene el Espíritu Santo a morar en nosotros y tiene esta relación tan cercana y tan íntima con cada uno de nosotros, empieza también una vida sobrenatural. Y nosotros les hemos testificado. A mí me encanta recordar todo lo que yo viví cuando me convertí, porque fue la primera vez de muchas cosas que empezaron a suceder en mi vida, como estoy segura que también ha sido en la de ustedes, y es lo que debe ser en cada uno de los creyentes. Entonces Pablo nos invita, cuando él está hablando en sus cartas, en sus escritos, está animando a todos los creyentes a tener una vida de oración, porque además de ahí nace todo lo que puede venir de parte de Dios y suceder en la vida cotidiana, ¿no? Entonces hay varias cosas que podemos ver, varias características que podríamos ver en las oraciones que están plasmadas en las cartas de Pablo. Así es, y eso es importante porque de alguna manera nos da referencias, ¿no? Uh-huh. Y también observamos cómo es distinta la oración dependiendo de la situación. Eso también nos ayuda. No sé si quieres comentar alguna en particular. Bueno, estábamos mencionando que el mismo Jesús en el Padre Nuestro empieza adorando, empieza alabando al Señor, y podemos ver también... Puedo hacer un paréntesis. Lo que mi esposa está diciendo, para los que quizá no lo saben o no lo recuerdan, es que el Padre Nuestro es un modelo de oración. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, que aunque tú lo puedes leer literalmente, si te pones a observarlo, te vas a dar cuenta que tiene diferentes características durante todo el proceso de la oración, y una de ellas, como ahorita lo está mencionando mi esposa, es que empieza con alabanza, exaltación a Dios. Y de hecho el Padre Nuestro empieza y termina igual, con oración, con adoración y con alabanza a Dios, reconociendo su grandeza, su gloria, su nombre, quién es Él, etcétera, ¿no? Entonces, a veces cuando no sabemos orar o estamos aprendiendo, es muy necesario acudir a este tipo de enseñanzas directas. A Jesús le pidieron enséñanos cómo orar, le dijeron, y Él les enseñó esta oración, y entonces desde ahí donde podemos tomar elementos, por ejemplo, ¿no? Sí, y recordando nada más también, cuando alabamos y adoramos al Señor, lo hacemos por quién es Él. O sea, lo alabamos por lo que Él ha hecho y lo adoramos por quién es Él. Por lo que Él es, así es. Lo que Él es. Y podemos ver en diferentes versículos que Pablo menciona algo, pero menciona siempre también una cualidad de Dios, ¿no? Por ejemplo, aquí en Romanos 15, del 5 y 6, dice: pero el Dios de la paciencia y de la consolación les dé a ustedes un mismo sentir, ¿no? Por ejemplo, más adelante podemos ver en Romanos 15:13, dice: y el Dios de esperanza les llene de todo gozo y paz, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando él tenía muy claro cómo era el Señor, sus cualidades, sus características, y él constantemente lo estaba alabando y lo estaba exaltando, y mencionaba, ¿no? Las cosas que él había hecho o las cualidades del Señor. Pero también algo que no faltaba era esa parte de reconocer pues la debilidad o incluso los pecados, ¿no? Que también nosotros muchas veces hacemos, y es algo que normalmente hacemos a la hora de orar, alabar al Señor, adorarlo, pero también el empezar también confesando nuestros pecados. ¿Por qué? Porque es importante estar delante de la presencia del Señor limpios, en santidad. Y hay que entender el asunto, o sea, reconocer el pecado también es un símbolo, ¿verdad? Muy importante de humildad, de estar conscientes de nuestras debilidades. No se trata de ser cínicos, se trata de ser honestos, y a Dios no lo podemos engañar.
Entonces es correcto venir delante de Él aceptando, ¿verdad?, las cosas que a pesar de nuestros esfuerzos a veces no logramos hacer bien o de plano lo hicimos mal, y pedirle al Señor que nos perdone, que nos limpie. Como dice mi esposa, es precisamente por un asunto de santidad, porque nos estamos acercando a Dios, pero también es un asunto para tener elementos para poder enfrentar a nuestro adversario. Porque una vez que somos limpios por la sangre de Cristo, entonces podemos con mucha libertad tener otro tipo de tiempos de oración donde también confrontamos a las tinieblas. Entonces, por un lado es ser bienvenidos en la presencia de Dios, que es lo más importante, pero también que el Espíritu Santo nos capacite, ¿verdad?, y nos habilite para poder enfrentar a nuestros adversarios. Así es. Y no es porque estemos pecando deliberadamente, ¿no? Al fin que al ratito estoy ahí con el Señor y le pido perdón. A eso me refiero, con ¿no? No ser cínicos, claro. Exactamente, sino que necesitamos procurar una vida de santidad, pero constantemente estamos expuestos a fallar de alguna manera, ya sea en pensamiento o en alguna omisión, porque también dice la palabra que el que sabe, o sea, que hay algo que hacer, que es bueno hacerlo y no lo hace, también es pecado, ¿no? Omisiones. Entonces, necesitamos tener también conciencia de nuestras debilidades y saber que a veces sin querer, de todos modos, llegamos a fallar. Y por eso es bueno pedirle al Señor que nos redarguya, que nos muestre cuando estamos haciendo algo que tal vez ni cuenta nos damos y que está mal. Pero también es importante que una vez que el Señor lo hace, entonces vayamos delante de Él y le pidamos perdón. Acuérdate que tenemos un abogado que se llama Jesucristo. Dice la palabra que tenemos abogado delante del Padre, a Jesucristo. Mira, últimamente he estado hablando con algunas personas y les estoy recordando y explicando la importancia que tiene ir delante del Padre, que es el juez de toda la tierra, con nuestro abogado, pero con una actitud humilde, correcta, donde somos capaces de reconocer nuestras debilidades y pecados. Y cuando hacemos eso, el Señor nos escucha, porque estamos bajo el amparo de la obra de Cristo y su sangre derramada. Ese es el punto en el que tienes que estar y permanecer. Saber que tu naturaleza humana y la mía nos hace débiles, pero Él se hace fuerte en nuestras debilidades. Se refiere a eso. Cuando nosotros somos humildes, reconocemos nuestra debilidad y entonces Él viene y nos sustenta y pasa por encima y a pesar de nosotros, porque de eso se trata la gracia de Dios. El apóstol lo vive, lo experimenta constantemente, porque mira, si tenemos conciencia de los pecados de Pablo antes de conocer a Cristo, por lo menos, ¿no? Y sabemos que él seguramente de repente, sobre todo cuando se convirtió, fue muy complicado tratar de alguna manera entender cómo Dios había tenido gracia para con él a pesar de ser un perseguidor de la iglesia en esa forma, ¿no? De hecho, en Romanos 7:18, no sé si lo tienes por ahí a la mano. Romanos 7, 18 y 19. 7, 18 y 19. Dice: Y yo sé que en mí, esto es mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Fíjate, es lo que escribe el apóstol aquí en la carta de Romanos. Sí, entonces él, este gran hombre de Dios, pues era al final de cuentas eso, un hombre de Dios, un ser humano, un hijo de Dios, que siempre estuvo consciente de sus debilidades y siempre también procuró estar delante del Señor pidiendo perdón y poniéndose ahí delante de Él para que el Señor siguiera obrando y que pudiera crecer Jesucristo, su carácter en Él, y que Él fuera cada vez disminuyendo, ¿no? Y yo quiero enfatizar algo importante de lo que estamos hablando, porque hay una tendencia humana natural a idealizar a Dios, las cosas de Dios y la vida como debe de ser. Porque a veces, como no somos perfectos como nos gustaría, sentimos que fallamos más allá de lo que estamos fallando o que eso nos descalifica. Escucha lo que digo. Y eso es lo que tienes que cambiar en tu actitud si la tienes. Si tienes una actitud de que, es que he cometido muchos pecados, he sido muy malo, he hecho las cosas terribles, y ya por eso Dios no me va a perdonar o amar o no sé qué,
Tú no eres nadie para juzgar a nadie y tampoco para juzgarte a ti mismo. Fíjate lo que te estoy diciendo. El apóstol nos lo enseña también. Dice, yo no me juzgo a mí mismo, ni siquiera a mí mismo. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que el único que podría en un momento determinado, de manera genuina, descalificarnos es Dios. Pero el Señor es Padre amoroso y fiel y Él sabe nuestras debilidades. Y mientras nosotros seamos honestos con Él, genuinos, porque a Él no lo podemos engañar. Tú puedes ser un cínico y decir, ay, pues al fin que al rato pido perdón y me perdona. Eso es ser cínico, no. Cuando hay un genuino dolor por haber cometido un error, un pecado, aunque sea involuntario, y eso lo conoce Dios, es cuando está operando la gracia de Dios. Y entonces no es que tengamos que ser los super perfectos, porque de hecho, aunque nos lo propongamos, no podemos serlo. Sí. Eso es lo que estamos diciendo. Sí tenemos que esforzarnos bastante para que eso suceda. Pero a final de cuentas, y a pesar de nuestro esfuerzo, tenemos que entender que no podemos hacer las cosas en nuestras fuerzas. Por eso hizo la obra Cristo por nosotros de la manera que lo hizo. Por eso Él pagó de manera gratuita hacia ti y hacia mí con su sangre derramada, para que tú y yo entendamos que no se trata de nosotros y nuestra capacidad. Si lo hubiéramos podido resolver por nuestra propia capacidad, no habría necesidad de que hubiera venido el Señor. Y no tendríamos necesidad de estarle pidiendo que nos ayudara, y eso nos haría orgullosos. Eso nos llevaría más hacia el lado del enemigo de Satanás, que se creyó autosuficiente y creyó que podía ocupar el lugar de Dios, y definitivamente es una criatura. Aunque se sienta muy valioso y muy no sé qué, es una criatura y tú y yo también lo somos. Entonces, tener esa conciencia de que a pesar de que no somos perfectos, Dios nos ama, Dios nos usa, Dios nos levanta, Dios nos perfecciona, pero siempre con una actitud humilde, una actitud de ser moldeables y de reconocer nuestras debilidades, pero no quedarnos ahí tirados cuando hemos fallado. Y bueno, algo que va pues ligado a esto también era que Él intercedía. Él intercedía como Él tenía ese deseo de que todo el mundo pudiera escuchar el evangelio, y Él prácticamente estaba enfocado en eso, ¿no? Que más personas pudieran recibir la salvación. Entonces, Él era una persona que intercedía mucho para que la gente pudiera convertirse, para que la gente pudiera volver su corazón al Señor. Y vamos a ver que también algo que dice mucho en sus oraciones es precisamente que está orando. Y me acuerdo de ustedes en mis oraciones, ¿no? Y estoy pidiéndole al Señor por ustedes para que no les falte esto, o para que tengan aquello, ¿no? O para que sean fortalecidos, o para que no caigan, o para que no caigan en tentación. Para que haya unidad entre ustedes. En fin, podemos ver que Él intercedía muchísimo. Y yo recuerdo que la primera vez que una persona me dijo que había estado orando por mí, o que constantemente estaba orando por mí cuando yo recién conocí al Señor, a mí se me hizo como un gran regalo. O sea, yo pude entender que el hecho de que alguien orara por ti en verdad era una bendición y como un regalo, porque están dando de su tiempo, porque están invirtiendo también parte de esas oraciones en uno. Y la verdad es que es algo que se agradece, que alguien ore por tu seguridad, porque tengas paz, o porque puedas recibir lo que estás orando también, que puedas tener respuesta a tus oraciones, que seas guardado, que seas librado del mal. En fin, hay tantas cosas por las que podemos orar por las personas, y Él lo hacía muchísimo. Por ejemplo, aquí, en Segunda de Corintios 13, versículo 7 al 9. Segunda de Corintios 13, 7 al 9. Y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis, no para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que vosotros hagáis lo bueno, aunque nosotros seamos como reprobados, porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. ¿Hasta qué verso? Hasta el 9. Por lo cual nos gozamos de que seamos nosotros débiles y que ustedes sean fuertes, y aún oramos por su perfección. Entonces aquí vemos cómo está Él comunicándoles que están orando constantemente
para que no caigan, porque está diciendo para que ninguna cosa mala hagáis, ¿no? Y más adelante también dice, oramos aún por vuestra perfección, es decir, para que vayan creciendo, para que vayan siendo santificados, para que vayan mejorando, para que vayan poniendo en práctica lo que están aprendiendo acerca de Dios en sus vidas. Bueno, vamos a ir aplicando lo que vamos aprendiendo. Fíjate bien cómo el apóstol indirectamente, o sea, estas son esas enseñanzas que son implícitas, ¿no? Está diciéndonos cómo orar por los demás. Está diciendo que oremos precisamente por estas razones, para que no caigan las personas, para que sean perfeccionadas. Esto es una clave para aquellos que comparten la palabra o que le están enseñando a alguien cómo seguir a Cristo, para estar orando por esas personas, para que venga esa claridad de Dios, esa persistencia a su carácter, para que no caigan y queden tirados, para que sean gente que pueda crecer en su fe y estar madurando en su fe. Son oraciones genuinas. Y además quiero agregar algo. Te puedo asegurar, ya sea que conozcas a las personas que lo han hecho, como mi esposa lo platicó ahorita, o no, tú y yo somos beneficiarios de personas que han orado por nosotros, de manera directa porque nos conocen, o de manera indirecta quizá cuando no nos conocen. Si tú has hecho alguna vez una oración, por ejemplo, y has dicho, Señor, bendice a todos tus hijos que están en México o en la región o en, ¿no? Estás haciendo una oración genuina a favor de los cristianos que están en la zona por la cual oraste. Y eso añade bendición. Claudio dice, yo agradezco porque alguien dedicó tiempo para orar por mí. Y yo también. Pero también te quiero decir que nos ha librado el Señor de muchas cosas por las oraciones de otros. O nos ha ayudado a levantarnos por las oraciones de otros. Mi esposa y yo tenemos conciencia y le agradecemos a los que lo han hecho, que hay muchas personas que oran por nosotros y que nos sostienen en oración en todas las áreas, ¿no? Y lo agradecemos infinitamente. Dios nos ha guardado, nos ha librado, nos ha prosperado, nos ha sostenido, nos ha animado muchas veces, y sabemos que de manera sobrenatural, y sabemos que es el amor de Dios, pero también sabemos que son las oraciones de las personas que han tomado un tiempo para estar a favor de nosotros. Y bueno, por supuesto, nosotros también oramos mucho a favor de ustedes, y lo vamos a seguir haciendo. Y yo cuando leo, estoy estudiando o comentando acerca de lo que vamos a platicar, recuerdo o aprendo también. Yo también estoy en eso y siempre lo estoy, en aprender y en hacer aquellas cosas que Dios me recuerda o me enseña a través de su palabra. Así es. Aquí hay otro ejemplo. Está diciendo Pablo, dice, por esta causa también yo, habiendo oído de su fe en el Señor Jesús y de su amor para con todos los santos, no dejo de dar gracias por ustedes, haciendo memoria de ustedes en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de su entendimiento, para que sepan cuál es la esperanza a la que los ha llamado, y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Entonces, él ya tenía de parte de Dios entendidas estas cosas, vamos a decirlo, él ya lo había recibido de parte de Dios, ya era una realidad en su vida, pero él también oraba para que esos creyentes, en este caso les está hablando a los efesios, para que ellos también pudieran recibir de parte de Dios es toda esa enseñanza que él había recibido, y que esa comprensión del poder de Dios, por ejemplo, que está hablando ahí, y que él lo tenía claro, ¿no? Podemos ver cómo había milagros poderosos que sucedían cuando él predicaba o andaba en las diferentes ciudades y lugares que recorrió. Hay testimonios, ¿no? De cómo se manifestaba el poder de Dios, y él lo tenía claro. Entonces, creo que esa fe que él tenía también provocaba que sucedieran más las cosas, y entonces más crecía su fe y su confianza en Dios, pero él sabía quién era el Señor y lo que él era capaz de hacer, y estaba orando para que los creyentes, que en ese caso yo creo que también nosotros podemos orar para que el Señor nos dé lo mismo, y para que la gente
que va recibiendo al Señor pueda también tener ese entendimiento de parte de Dios de quién es Él, de qué es lo que Él nos ha dado, de quiénes somos ahora en Cristo, porque todo lo que está Pablo aquí diciendo pues tiene que ver con eso, ¿no? Claro, y a mí me anima mucho, pero también me reta porque es, como te digo, es una forma de aprender o de recordar cómo estar orando, por qué estar orando, por quiénes estar orando, ¿no? Y acuérdate que ahorita las cosas no están nada fáciles, pero esto no es algo que nos debe de extrañar, también está en la palabra. Pero aquí, ¿cuál es el papel de la iglesia que somos tú y yo? Pues nuestro papel no es estar ahí escondidos en un rincón atemorizados, sino ir delante de Dios e insistir en su misericordia, en su favor, en establecer su reino, en atraer, ¿verdad?, la presencia de Dios a nuestras vidas, en brillar en medio de la oscuridad, en pedir por los demás para que no flaqueen, para que no caigan, para que no se aparten o se pierdan o se apaguen en su fe, sino al contrario, para que sea avivado su corazón y para que sea avivada su fe. Y es lo que pedimos por todos. Señor, ayúdanos, susténtanos, ayúdanos a verte a ti, a verte y a escuchar tu voz y a poner en obra tu palabra, y que sea cotidiano, constantemente estar ahí, ¿verdad?, delante del Señor. Y esa parte que no se nos olvide, porque esa es la parte emocionante de la oración. Cuando empiezas al principio a orar, estás ahí, pero llega un momento en que como quizás estás fluyendo, ya, es como si estuvieras agarrando vuelo, ¿no? Y esa parte es muy, muy interesante, y empiezas a sentir cómo Dios escucha, cómo Dios responde. Y bueno, después vienen las evidencias, porque también dice la palabra que cuando hacemos oraciones en lo secreto, Dios se va a manifestar y, bueno, habla de recompensas, ¿verdad? Nos va a recompensar en público. Eso quiere decir que también hay muchas cosas que engendramos en la cámara secreta de oración. Sí, y bueno, creo que hemos hablado en el curso de Guerra Espiritual mucho de lo que hablamos, también lo vimos en el capítulo 6 de Efesios, pero antes de ese capítulo encontramos oraciones importantes que Pablo hacía, y podemos, bueno, está él explicando cómo él está orando, y justo lo que Manuel está hablando lo está orando Pablo ahí mismo en Efesios 3. Y dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en sus corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, está aquí orando precisamente eso, ¿no? Que los creyentes puedan en verdad ser establecidos de tal manera que no haya nada que los mueva, ¿no? Que puedan entender el amor de Dios, que puedan saber precisamente que el Señor murió por nosotros, pero que en ese momento que lo recibimos empieza una vida diferente, y que necesitamos todos y cada uno echar raíces en el Señor y plantarnos ahí y estar ahí establecidos, y que no haya nada que nos pueda mover, para que también podamos cumplir con el propósito de Dios para nuestras vidas y usar los recursos espirituales que tenemos, porque él sigue orando que seamos capaces de comprender cuál es la anchura, la longitud, la profundidad, la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Es decir, que verdaderamente podamos tener esa profundidad en el conocimiento de Dios, ¿no? Una vez que nos encontramos con Él, que empecemos a crecer en el conocimiento de Dios, de quién es Él, el amor tan grande que nos tiene, las riquezas que tiene para nosotros, los recursos que están ahí para nosotros, y que no estemos dependiendo de nadie, sino de Él, que podamos ser capaces de volver nuestro rostro al Señor cuando estemos en necesidad, sin tener que recurrir a ninguna persona, ¿no? Sino que creciendo de esa manera podamos ser dependientes de Él y acudir a nuestro Padre para buscar todo lo que necesitemos, ¿no? Ya sea recursos, ya sea dirección, todo lo que estemos necesitando. Y bueno, otra cosa que también siempre hacía el apóstol y nos está enseñando es a ser persistentes, insistentes. Quiere decir que no nos cansemos, ya oré una vez y pues ya no.
Yo he aprendido que hay veces que tenemos que estar orando hasta que llegue el momento donde nosotros sentimos un testimonio de Dios de paz, de que esa oración en particular ya Él la escuchó. Y entonces a veces tenemos que cambiar la oración, ¿verdad? El ruego, la imprecación o la declaración por una acción de gracias. Y tenemos que empezar a decir, Señor, gracias por lo que tú has hecho, por las cosas maravillosas que tú has respondido. Y yo quiero decirte que en este tiempo que Dios nos ha puesto a orar, ¿verdad? Como yo creo que nunca antes como iglesia, y me refiero porque ha sido en grupo mucho, ha sido entre todos. Hemos visto una cantidad impresionante de respuestas de oración y eso ha sido pues gracias a la misericordia de Dios, pero también a la persistencia con la que todos ustedes, nosotros todos, hemos estado ahí delante del Señor, insistiendo y así, ahí seguimos. Yo te voy a decir, hay personas que estoy orando por ellas porque están enfermas o lo que sea, y no es que esté orando el día completo, pero cada rato viene a mi corazón y Señor, y no se te olvide, y acuérdate, y mira Señor, y extiende la vida, y dale el soplo de vida, y aliento de vida, y yo reprendo todo lo que se levanta en su contra, intercedo por sus pecados, bueno, todo lo que me viene a la memoria, y cuando se me acaban las palabras humanas, empiezo a orar en lenguas. El apóstol Pablo también nos enseña muchísimo que hay que estar orando en el Espíritu. Y orar en el Espíritu tiene dos connotaciones. Una es esta, la de oración en lenguas, que es el Espíritu, tu Espíritu en comunión con el Espíritu Santo, ¿verdad? Y obviamente cuando estamos conectados con el entendimiento de qué es lo que quiere Dios que oremos, también esas oraciones son espirituales porque su origen es el Espíritu Santo. Entonces, tiene esas dos partes el orar en el Espíritu, pero orar en el Espíritu es algo que tenemos que hacer siempre. Hay oraciones que surgen de nuestras necesidades personales, de nuestro corazón, yo diré que hasta de nuestra carne. Pero las que son trascendentes son las que surgen de nuestro espíritu. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo el que impacta nuestro espíritu para estar clamando, orando, intercediendo, pidiendo, solicitando o aún declarando. Y dice, por ejemplo, en Efesios capítulo 6, está diciendo, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Perseverancia, súplica. Fíjate que no son oraciones así de, hay veces sí, pero hay muchas veces que no. Señor, por favor, extiende tu misericordia, intercedo por esas personas, clamo por la salvación, intercedo por la necesidad, ¿me explico? Y esa parte es importante porque ahí es donde se mueven cosas. Y cuanto va a ser un secreto, tú y yo tenemos que entrar en una conciencia de quiénes somos en Cristo. Porque hay veces que cuando tenemos como no claro o no tenemos claro quiénes somos, estamos como arrastrando o empujando mucho las cosas. En cambio, cuando ya tenemos conciencia de quiénes somos, cuando ya tenemos conciencia de qué lugar nos ha dado Dios como hijos, nuestras oraciones también son diferentes. Tenemos como más claridad respecto a la unción, respecto a la autoridad, respecto al favor de Dios y aún a la delegación que Dios nos ha dado. Yo me siento tranquilo cuando sé que estoy haciendo lo que Dios quiere porque me lo delegó. Y si me lo delegó, está Él de acuerdo con que yo lo use correctamente y yo le dé bendición y fruto a través de lo que Él me ha dado. Y en la oración es igual. Si yo sé quién soy, si yo sé lo que Dios me ha dado, es más fácil que yo interceda ahora y sepa que estoy siendo escuchado. Tanto por el Señor cuando es una cosa que me dirijo hacia Él, como cuando tomo autoridad y reprendo espíritus inmundos, también sé que tengo autoridad para hacerlo porque estoy delegado y sé que hay un efecto en eso. Así es, y dice aquí, por ejemplo, en Colosenses 2:1, dice, porque quiero que sepan cuán grande lucha sostengo por ustedes y por los que están en la Odisea. Lucha. Entonces una quiere palabra decir fuerte. que es una lucha, habla de perseverancia, habla de sí, de que hay momentos donde, exacto, pero hay momentos donde viene como una opresión, de que no, que cállate, enmudece, y como que no, y voy a seguir adelante hasta que vea el cambio, y pareciera que el ataque del enemigo viene así como a tratar de impedirlo, en ánimo, en fuerza, ¿verdad? En silenciar o en traer dudas, y dice, no me importa, estos pensamientos no son de Dios, así que no los voy a tomar en cuenta, pero siempre es una lucha, está tratando de llevar esos pensamientos a su lugar,
pelear contra esos espíritus inmundos que se oponen para traer libertad a esas personas, a esa gente, a esos individuos por los que estás orando. Y aquí quiero hacer un paréntesis. La mayoría de ustedes ya me han estado escuchando, les he estado pidiendo que estén orando específicamente por algunas personas que ustedes conozcan que no tienen todavía a Cristo. Puede ser familiares, amigos, vecinos, conocidos, no sé. Pero que estén orando por esas personas para que Dios les dé el momento indicado para compartirles. Esas personas, a través de tu oración perseverante, vas a lograr arrancarlas de las garras del enemigo, porque él es el que los tiene atrapados, con pensamientos, con filosofías, con pecado, con muchas cosas. Pero tu oración persistente va a ayudar a liberar a esas personas. Y eso es lo que va a hacer la diferencia cuando empecemos a ver que la gente puede ser liberada, porque hubo gente como tú y como yo que estamos orando, intercediendo, pidiendo por esa gente, y vamos a ver cómo la gran mayoría de la gente por la que estés orando va a tener en su momento una mayor oportunidad y libertad para escuchar y recibir a Cristo. Y una vez que eso suceda, hay que estar orando para que se afirmen en la fe y para que el enemigo no robe su corazón ni les robe lo que han recibido de parte de Dios. Eso es parte de esa lucha de lo que está hablando el apóstol. Uh-huh. Entonces, la oración también implica ese tipo de momentos o situaciones, ¿no? ¿Y qué puede implicar una lucha? Pues que a veces te canses, o que a veces te desesperes, tal vez que te sientas desalentado, que te sientas desanimado, o incluso, ¿no? Que el Señor no te está escuchando, o hay gente que no entiende que también en la voluntad de Dios tiene que ver, ¿no? Nosotros podemos presentar una petición o podemos pedirle algo que nosotros creemos que debe ser así, pero también necesitamos recordar que la voluntad del Señor está ante todo y que Él es soberano, y que nosotros tenemos que descansar en que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Y que posiblemente estemos pidiendo algo que no es conforme a su voluntad, o algo que nuestra naturaleza humana no nos permite ver más allá, y cosas que el Señor sí alcanza a vislumbrar, y que por eso el Señor no nos está dando en el tiempo que queremos lo que estamos pidiendo, o tal vez incluso no sea algo que sea conforme a su voluntad, pero nuestro corazón tiene que ser perseverante, pero a la vez tenemos que estar atentos. Si el Señor nos dice que eso no es conforme a su voluntad, entonces tenemos que descansar en su sabiduría, tenemos que tener contentamiento en que Él es sabio y Él sabe lo que es mejor para nosotros, y que Él tiene el control de todo al final de cuentas. Ahorita me vino a la mente un testimonio bíblico de lo que está diciendo mi esposa. Estamos hablando de Samuel, el profeta. Ya Dios había desechado a Saúl. Ya Dios había determinado que Saúl ya no tenía por qué seguir siendo el rey de Israel. Y sin embargo, el profeta, que conoce y sabe de intercesión, siguió persistiendo en orar, pedir, ¿verdad? E interceder por Saúl. Y ahí es donde pasa eso que dice mi esposa. Estamos hablando de un personaje que oye claramente a Dios, ¿no? Entonces le dice el Señor a Samuel: ¿hasta cuándo vas a seguir orando, verdad? O pidiendo, o estar así, por el que yo ya deseché. O sea, ahí es una de esas pocas veces que vemos en la Biblia que Dios ya no iba a cambiar esa determinación que había tenido acerca de desechar, en este caso, a Saúl, ¿sí? Entonces, nuestro corazón puede ser impactado de manera humana por la necesidad de algo o de alguien, y no porque haya sido desechado, como el caso que estamos escuchando. Por eso es tan importante mantener una comunión con el Espíritu, porque de esta manera va a ser menos las ocasiones en las que estemos orando de nuestro propio corazón, y va a ser más las que estemos orando de acuerdo a la voluntad de Dios, como ya dijo mi esposa, ¿verdad? Agradable y perfecta. Así es. Entonces, bueno, tenemos que perseverar, ¿no? Ser aguerridos, no desmayar, ¿no? Recordando las palabras que ya habíamos mencionado también
en los anteriores viernes, ¿no? Que él usaba mucho, ¿no? No desmayamos, perseveramos, prosigo a la meta, ¿no? ¿Por qué? Porque efectivamente todas estas palabras hablan de que no era fácil, ¿no? Él no estaba idealizando ni estaba él hablando a la gente que la vida en Cristo era una vida color de rosa. Al contrario, sí. Él está preparando guerreros, él está animando gente. Cuando habla, por ejemplo, aquí en 1 Corintios 9, en el versículo 24, les está diciendo, ¿no saben que en una carrera todos los corredores compiten, pero solo uno obtiene el premio? Corran pues de tal modo que lo obtengan, ¿no? Está animándolos a que hagan un gran esfuerzo a fin de que alcancen lo que están buscando, ¿no? Ese premio, conseguir esa meta, ¿no? Y está diciendo, todos los deportistas se entrenan con mucha disciplina. Y aquí el pensar en un deportista que está entrenando, pues es una cosa diaria, ¿no? Que implica un esfuerzo diario, sacrificio, ¿no? El llevar una alimentación correcta, el ejercitarte. Está hablando de un esfuerzo y una disciplina en la vida. Y eso es lo que está animando a hacer como creyentes. Pablo en este caso a los corintios, pero al final de cuentas en la palabra de Dios, que es lo que estamos leyendo, pues es algo que es para nosotros, ¿no? Que no pensemos que la vida cristiana es una vida fácil, donde ya no vamos a tener problemas, donde ya no vamos a enfrentar situaciones complicadas. Al contrario, lo que estamos viendo es que estamos equipados para poder enfrentarlas de una mejor manera. Y pues sobre todo que tenemos al Señor con nosotros. Y bueno, hablando de esto, también tenemos que recordar que la formación del carácter de cualquier persona, especialmente de los que somos hijos de Dios, pues muchas veces va a involucrar oposiciones y dificultades. Si no existieran esas, no habría crecimiento ni desarrollo. Así que no nos maravillemos demasiado de que de repente atravesemos por momentos difíciles, porque definitivamente son parte de la formación de lo que Dios está llamándonos a hacer. Dios nos está llamando para que crezcamos, y fíjate que el carácter que está formando en nosotros no es solamente para sobrevivir este mundo, sino que Él, al habernos hecho eternos, mucho de lo que estamos aprendiendo desde aquí va a ser algo de lo que vamos a tener que usar, ¿verdad?, en su momento, cuando ya estemos en el cielo, en su presencia, ¿no? Entonces, no desmayemos, sigamos, persistamos. ¿No es fácil? No es fácil, y es lo que estamos tratando de decir, que algo que aprendemos del apóstol es la dificultad que se tiene en la vida, pero como dice la Escritura, y es el Señor Jesús, que confiemos en Él, porque Él ha vencido al mundo, ¿no? Aunque tengamos aflicción, ni nos desesperemos ni nada. Bueno, está bien, respira profundo y sigue adelante. Yo no sé si tú has hecho alguna vez deporte o ejercicio, pero cuando estás en el momento de más dificultad, ¿verdad? Haciendo algún ejercicio, te tienes que levantar y decir, puedo y sigo, ¿no? A pesar de todo. Bueno, pues es algo parecido. Y en medio de toda adversidad, tenemos que decir, puedo y sigo, porque Dios está conmigo y vamos a seguir adelante. Señor, y como leía yo ayer en el programa de radio de Habacuc, ¿no? Aunque la higuera no florezca y en las vides no haya, ¿verdad?, fruto, aunque las vacas hayan sido quitadas del corral, sí, aunque no haya nada, con todo yo voy a seguir adorando, exaltando, glorificando al Señor, porque Él es bueno, santo, poderoso y fiel. Eso es parte de lo que aprendemos. Pablo es un ejemplo maravilloso de diferentes momentos, porque sí, tuvo momentos muy interesantes, ¿verdad? Cuando estaba de repente con los reyes o personas importantes, pero también cuando estuvo muchas veces en la cárcel azotado. Sí. Y bueno, aquí en 2 Corintios 12, por ejemplo, dice, me veo obligado a jactarme, aunque nada se gane con ello. Y empieza a hablar, dice, conozco a un seguidor de Cristo que hace 14 años fue llevado al tercer cielo. No sé si en cuerpo o fuera del cuerpo, Dios lo sabe. Y sé que este hombre, no sé si en el cuerpo o aparte del cuerpo, Dios lo sabe, fue llevado al paraíso y escuchó cosas indecibles que a los humanos
no se nos permite expresar. Y está hablando pues de sí mismo, ¿no? Hay quienes se atreven a decir que no, pero está hablando de sí mismo. De tal hombre podría hacer alarde, ¿no? Yo pienso que él está hablando, sí, yo sí claro, soy de las que creo también. que es así. Y la verdad es que habrá otras tantas cosas que no plasmó de manera escrita, pero seguramente el Señor le permitió tener otras experiencias impresionantes con él, que también están dadas a nosotros. El Señor también puede hacer eso con nosotros. Y más adelante está hablando de lo que comentábamos hace un momento. Dice, para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones, una espina me fue clavada en el cuerpo, es decir, un mensajero de Satanás para que me atormentara. 3 veces le rogué al Señor que me la quitara, pero él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces, podemos ver que pues no sucedió como él estaba orando, ¿no? Sino que el Señor le dijo, bástate mi gracia, mi gracia te es suficiente, ¿no? Esa fue la respuesta de Dios. Pero el Señor le respondió y no lo dejó sin esa respuesta que él tanto estaba necesitando, porque era algo demasiado importante, ¿no? Lo que él estaba orando. Y entonces dice, por eso me regocijo en mis debilidades, en insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Era algo que él vivía, ¿no? Nosotros constantemente oramos esta verdad sobre nuestras vidas. Señor, tu palabra dice que tú te haces fuerte en nuestras debilidades. Por favor, Señor, ayúdanos, ¿no? Por ejemplo, es una manera de apropiarte de esto, de esta verdad a tu vida. Así es, y bueno, esto yo quisiera ya pues aterrizar, porque queremos tomarnos unos minutos para orar precisamente a propósito, ¿no?, de la oración. Sabe, nosotros estamos conscientes de que nos está tocando vivir un tiempo de la historia del mundo muy especial, y yo creo que Dios no se equivoca. Si te hizo nacer a ti y a mí para este tiempo, es porque nos está dando la capacidad, la oportunidad de poder enfrentarlo con sabiduría y con fuego y con fuerza y con buen ánimo, y trayendo a la luz y la luz al mundo que está en tinieblas. Hay mucha gente que nos rodea que necesita la luz de Cristo, y nosotros somos la luz del mundo y la sal de la tierra. Amado Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora por cada persona que está viendo esta transmisión y por las que la van a ver en otro momento, Señor. Gracias, Dios, porque a través de tu palabra aprendemos tantas cosas importantes y maravillosas. Señor, quita todo temor y ayúdanos a todos a tener denuedo al hablar, capacidad, tu presencia, Señor, que aún por este medio o por cualquier otro, Señor, que tú nos permitas, podamos llegar al corazón de personas que no te conocen. Ayúdanos llenándonos de tu presencia, de tu gloria y de tu espíritu, a afirmarnos en tu palabra, a quitar de nosotros todo peso, toda carga que nos asedia, Señor, aún de nuestra propia humanidad o debilidad, que no sea eso nada, nunca algo que nos obstaculice, sino que al contrario, Señor, seas tú en nosotros, la esperanza de gloria, quien se manifieste, haz brillar tu rostro sobre cada uno de nosotros. Sí, ten misericordia de nosotros, pero también de los que nos rodean, especialmente de aquellos que aún no te conocen, a pesar de que nos tienen cerca, Señor, algunos porque no han querido ir, otros porque a lo mejor no les hemos hablado. Pero yo te pido, Dios, que nos des la oportunidad, y a ellos también, para escuchar la palabra, Señor. Persistimos, perseveramos en pedirte que nos entregues almas, Señor, que las arranques de las garras del enemigo, que vengan a tus pies, que nos quites a nosotros el exceso de preocupación, de cosas personales, y que podamos ver más allá, estar interesados en las necesidades de los demás, orar por todos, pedir por todos y ayudar a los que podamos, Señor. Padre, bendecimos nuestra tierra, nuestra nación, el lugar donde estamos asentados. Pedimos tu bendita misericordia, clamamos a ti, Señor, para que venga, Señor, tu presencia, y de tu presencia tiempos de refrigerio. Señor, sabemos que hay personas ajenas a ti, perversas, que necesitan libertad y salvación, pero que el día de hoy a lo mejor están ocupando lugares de autoridad.
por ejemplo, Señor. Te pedimos, Padre, por cada persona que está en autoridad, pero que está ajena a tu palabra y a tu verdad, aún a veces engañando a otros o confundidos ellos mismos, creyendo que creen en ti, pero alejados de tu verdad y de tu palabra. Señor, ayúdanos a tus hijos, a tus siervos, a tu pueblo, a la Iglesia Cristiana de México, desde la frontera norte hasta la frontera sur, desde el este hasta el oeste, Señor, a que se establezca tu reino con verdad, con libertad, con salvación. Gracias porque estás levantando un corazón y un espíritu, Señor, de oración y de adoración. Te damos gracias en medio de la adversidad, en medio de todo lo que vemos y oímos, Señor, no solo de nuestra nación, sino de otras naciones, Padre. Te pedimos por aquellas que están batallando y sufriendo, especialmente por la libertad, por la necesidad de ser libres para poder expresarse, para poder hacer, para poder moverse, tal y como de alguna manera cada uno tiene, Señor, de tu parte dado. Bendecimos a esta nación nuestra, bendecimos a cada persona que son tus hijos y te pedimos para que formes el carácter de Cristo en nosotros, que nos lleves, Señor, a amarte, a honrarte, a adorarte como a ti te agrada, Señor. Bendecimos a cada persona que está aquí con nosotros hoy. Bendice su entrada, su salida. Pedimos por aquellos que pueden estar enfermos, Señor, o contagiados de esta cosa. No nos importa el nombre ni el tamaño. Tú eres el Dios, nuestro sanador, y esa sanidad la declaramos y la establecemos en todas aquellas personas que nos rodean, empezando por nuestra propia casa y familia natural, pero también la espiritual, Señor. Gracias por los que tú ya has ido sacando de en medio de un tiempo de dificultad y que ahora ya son sanos, pero también te pedimos por los que están todavía pasando por eso, en el nombre de Jesús. Sí, Señor, y te pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, dé testimonio, Señor, de tu obra en cada uno y que tú dirijas, Señor, las oraciones de cada persona, Señor, que puedan ser eficaces, que puedan ser oraciones inspiradas por ti, Señor, conforme a la necesidad que tú sabes y conoces, Señor. Enséñanos y ayúdanos a pedir como conviene en todo momento, Señor, en el nombre de Jesús, sí, Señor. Te adoramos, sí, Señor, te bendecimos y te decimos una vez más, Señor, que tú eres el Rey, el Señor de nuestras vidas y que queremos hacer sí, tu voluntad, Señor, gracias. Y que estamos dispuestos, Señor, a que tú seas el que tenga el control de lo que somos, de lo que hacemos, Señor, y de todos los aspectos de nuestras vidas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues bueno, muchas gracias por estar con nosotros, que Dios les bendiga. Con el favor de Dios nos vemos el domingo, ya sea que nos acompañen presencialmente o nos quieran seguir por la transmisión. De cualquier manera, nos vemos el domingo con el favor de Dios. Y nos vemos la próxima semana. Seguimos hablando un poquito más acerca del apóstol Pablo. Así es. Buenas noches. Muy buenas noches.